A ver, entonces volvemos a la presentación. Como vieron en el video, los mismos actores comentan, ¿no? Cómo ha sido todo este proceso, cómo se ha iniciado, ¿no? Desde un momento donde, eh, a ver, en un principio, ¿no? En el año 98, 2000, se inician los conflictos entre las comunidades y se da Cusco, ¿no? Así más o menos, esa es, digamos, la oportunidad que se da para que la EPS empiece a negociar o coordinar con las comunidades, ¿no? Empieza un conflicto, ¿por qué? Porque en ese entonces, en esos años, habían problemas ambientales que estaban afectando a las comunidades de Piura y Corimarca, ¿no? Eh, Sus terrenos de estas comunidades, de los señores que han participado en la entrevista, se estaban empezando a hundir, eh, producto de que la laguna de Piura y Corimarca había reducido considerablemente el volumen del agua. Y las comunidades decían que esa reducción en el volumen de agua se debía a que la empresa estaba extrayendo más agua para vender a la población, ¿no? Así es como lo decía, ¿no? La empresa se lleva el agua, la vende, ¿no? Eh, y ellos le echaban la culpa a Sedacusco de todos esos problemas, ¿no? Cuando en realidad se debía, según lo que nos indican algunos especialistas, a temas ambientales, temas del cambio climático, entre otras variables, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? Los terrenos y las áreas agrícolas de las comunidades empezaron a hundir por la disminución del agua en la laguna. Se reduce la disponibilidad de agua en la laguna y eso afecta no solamente a las comunidades, también afecta a la población en la parte baja de la cuenca, ¿no? Porque como se redujo mucho el nivel de la laguna, ya empezaron también a afectar los temas de calidad del agua, ¿no? Porque creo que en la base de la laguna hay un poco más de sedimentos y esos sedimentos son imposibles de tratar, son varios problemas, ¿no? También existía, bueno, el riesgo de la prestación de los servicios de agua y saneamiento a la población porque se redujo el agua y porque se estaba contaminando. Problemas en la calidad del agua porque la planta de tratamiento que tenían no estaba diseñada para tratar los niveles de fósforo y nitrógeno que se presentaban, ¿no? Había una elevada presencia de estos químicos, ¿no? Y también por las prácticas agrícolas con agroquímicos que desarrollaban los comuneros en el ámbito de la laguna. Entonces, todo eso estaba afectando a la EPS, a la población usuaria y a las mismas comunidades, ¿no? Por el hundimiento de sus terrenos. Entonces, esa problemática fue la oportunidad para que en el 2012, es decir, 12 años después, ¿no? Porque entre el 98, 2000 hasta el 2012 hubo un montón de conflictos, huelgas, entre la EPS y las comunidades, ¿no? O sea, todo un proceso un poco tenso, ¿no? Ya en el 2012 se abre la posibilidad o sea, se mejora la coordinación entre la EPS y las comunidades y se establece, pues, ¿no? Un diálogo con la municipalidad para implementar un esquema de compensación por servicios ecosistémicos. Claro, en este contexto había problemas, pues, ¿no? Porque no existía una normativa que le dijera, EPS, tú puedes invertir en las fuentes hídricas. No existía esa normativa, no existían procedimientos tampoco, o sea, alineamientos de cómo deberían hacer las inversiones, cómo se deberían hacer los proyectos. Entonces, era complicado en ese contexto empezar todo esto de los mecanismos de retribución, ¿no? De la inversión en las fuentes hídricas. Y es por eso que Cusco junto con Moyobamba son, digamos, los pilotos, ¿no? Así les llamamos, los pilotos que han permitido que se sienten las bases de normativas como la 30215 que ha aprobado el Ministerio del Ambiente y de las siguientes normativas que también ha aprobado la SUNAS o el Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, eso es más o menos, ya en el 2012, ¿no? Los actores señalados previamente realizaron una pasantía a la ciudad de Moyobamba a fin de conocer la experiencia, ¿no? Hay un intercambio de aprendizajes, porque Moyobamba, como fue la pionera, y las comunidades de Piura y Corimarca y la EPC no sabían muy bien cómo hacer, se fueron a Moyobamba a conocer cómo se había trabajado allí desde el año 2004, 2007 empezaron pues, ¿no? En Moyobamba a hacer este tipo de trabajos, diagnósticos, estudios. Ya en el 2011 ellos implementan, ¿no? O sea, unos años antes que sea Cusco. Bueno, entonces, esto es la situación inicial, ¿no? Voy a relatar básicamente sea Cusco, comentarles todo esto, porque los demás casos de las empresas de saneamiento tienen más o menos la misma estructura, entonces con estos videos y esta presentación van a poder
tener toda la información, ¿no? Toda la información sobre estos casos. Entonces, el segundo paso de esta sistematización de experiencias, como les decía, habla sobre la intervención, ¿no? Y dentro de la intervención, lo que se hace es primero identificar cuál es el esquema de MRC, ¿no? En Cusco, por ejemplo, ¿quiénes eran los contribuyentes? Digo, en Cusco, ¿quiénes eran los contribuyentes? Eran las comunidades, ¿no? De la microcuenca Piura y Corimarca. Los que se han beneficiado básicamente han sido el Valle de Tauca, digo, el Valle de Chosica, Tauca, Ramoscaca, Cancán, Tongobamba, Huila Huila y Ocutuán. Son las comunidades que principalmente han participado en esto, ¿no? Aunque las comunidades son muchas más, son algo de 24 hasta donde conozco, las que conforman Piura y Corimarca, así que en este periodo regulatorio seguramente se van a beneficiar otro grupo de comunidades y así progresivamente va a ir avanzando el EPS. Como retribuyentes tenemos estrictamente el EPS, no ha habido otra institución allá que haya financiado para esos temas de conservación. El acuerdo, allá se suscribió un acuerdo tripartito, ¿no? Un convenio tripartito entre la EPS, la municipalidad y el comité. Y la EPS se comprometió a financiar 7 proyectos, la municipalidad se comprometió a la coejecución, el comité se comprometió a garantizar la participación de las comunidades en los proyectos, ¿no? Y la retribución consiste en bateas, módulos de servicios higiénicos. Como han visto, ¿no? En el video, las familias ya tienen sus servicios higiénicos, entonces ya no vierten el agua de sus domicilios a la laguna, ya no contaminan, ¿no? Con residuos domésticos. Y eso favorece tanto a la EPS como a ellos, ¿no? Y en este caso de Sedacusco, ellos, como les comentaba anteriormente, decidieron hacer un fideicomiso, ¿no? Es decir, la EPS constituyó un fideicomiso en el Banco de la Nación donde deposita cada mes, pues, ¿no? Deposita de manera obligatoria, deposita un cierto monto en esa cuenta y que incluso se debita automáticamente, ¿no? Esa es la característica de un fideicomiso, ¿no? Es algo que siempre te van a cobrar, tienes un plazo determinado para hacer ese aporte a esa cuenta. Y de esa manera se maneja, o se ha procurado manejar de forma transparente los fondos del EPS, ¿no? Para que la comunidad, cada vez que lo requiera, se solicite un informe de cómo va ese proceso de recaudación de fondos, cuánto ya se tiene en la cuenta, cuánto ya se ha gastado, etcétera, ¿no? Es de esa manera como se está manejando. A pesar de eso hay ciertos inconvenientes, ¿no? Pero imagino que progresivamente se van a ir superando. Y bueno, la municipalidad que se comprometió a la ejecución de proyectos y el comité a la participación de las comunidades en el proceso, ¿no? Eso, a ver qué más tenemos. Ahí están los 7 proyectos que se ejecutaron en Cusco, 5 proyectos en saneamiento básico, como ven, los baños, las letrinas, 411 módulos de servicios higiénicos, ¿no? Entre los 5 proyectos, todos en el contorno de la laguna, ¿no? Porque la población está asentada en el contorno de la laguna, todas las comunidades. Y 2 proyectos en servicios ecosistémicos en Cancán y Pongobamba. Básicamente, como han visto en los videos, son temas de zanjas de infiltración, ¿no? Como estas imágenes. Zanjas de infiltración para el tema de la regulación hídrica, la infiltración del agua. Eso es lo que se ha ejecutado. Esta microcuenca Piura y Corimarca es parte de toda la cuenca de aporte que tiene Sedacusco, ¿no? Es solamente uno de sus sistemas. Porque Sedacusco tiene, además de Piura y Corimarca, tiene Paucartambo, Vilcanota, Jaquira, Salcantay, tiene otras cuencas y por tanto tiene un desafío enorme, ¿no? Si es que quiere en el futuro manejar sosteniblemente todos esos espacios. Eh, Va a ser muy importante por eso que las empresas cuenten con, tal vez, no sé si un departamento, pero sí un área que se encargue de ver estos temas ambientales con más presencia, ¿no? Con más profesionales. Como decía, sociólogos o antropólogos para negociación con las comunidades, ingenieros ambientales, hidrólogos, hidrogeólogos tal vez, ¿no? Porque también hay temas de eh, el agua subterránea, ¿no? Algunas cuencas, ¿no? Etcétera, especialistas en proyectos de infraestructura natural también. Y estas son las intervenciones que han visto en los videos, temas de los baños, los módulos y los proyectos en Cancán y Pongobamba, ¿no? Eh,
los beneficios directos son todos esos baños, toda esa recuperación de la cobertura vegetal, todos esos son los beneficios directos, ¿no? Los beneficios indirectos serían ya lo que se desprende de eso, ¿no? La mejor calidad y el aumento de la cantidad de agua en la laguna Piuray, eh, la mejora en la calidad de vida de los pobladores de las comunidades, el acceso a los servicios de agua y saneamiento de la población, esos serían los beneficios indirectos, ¿no? Que como les explicaba en la sesión anterior, hay dos mercados, ¿no? Un mercado de los servicios de saneamiento y un mercado de los servicios ecosistémicos, ¿no? Y el mercado de los servicios ecosistémicos es digamos, es un bien o servicio indirecto que contribuye a la mejor prestación de los servicios de saneamiento. Entonces, por eso los beneficios directos están más vinculados a la cuenca y los indirectos están más vinculados a la población, al acceso a los servicios de agua y saneamiento, ¿no? Así es como se está presentando en este slide. Y luego tenemos contabilizando, ¿no? ¿Qué cosas, quiénes se han beneficiado exactamente? Están las 7 comunidades y cada comunidad tiene sus distintas número de módulos de servicios higiénicos, ¿no? Valle Tauca, Valle Chosica, 111 bateas y módulos, Tauca, 85 bateas y módulos. Y está la cantidad de familias que se han beneficiado también por cada comunidad, ¿no? Tenemos todos esos datos. Y acá tenemos también la línea de tiempo, ¿no? La línea de tiempo de toda la implementación de los mecanismos, que parten en el año 2012, cuando, como les comentaba, ya se sientan a conversar la EPS, la comunidad y el comité, ¿no? Y desde 2012, inmediatamente en 2013 se le aprueba el estudio tarifario hacia Cusco, se ejecutan los proyectos, incluso hay otros proyectos que se complementaron financiados por BCP y por el programa de saneamiento rural de vivienda para el tema del alcantarillado, etcétera, ¿no? Y actualmente en el 2019 se aprobó su nuevo estudio tarifario con 12 millones de soles, ¿no? Se ha duplicado el presupuesto que tenía el EPS, ¿no? De 6 a 12 millones. Esa es la meta que tienen para este periodo regulatorio, 2019-2024, ¿no? Y, y eso básicamente. Entonces, esa misma secuencia la van a tener para los demás casos, ¿no? Y como pueden ver acá, por ejemplo, en el caso de Moyobamba, también al igual les estoy dejando un link con el video y toda la información, ¿no? Y así tenemos para todas las empresas. Entonces, esa información, que es más o menos, tiene la misma secuencia lógica, la van a poder ver en el PPT que se les ha compartido, ¿no? Bueno, eso sería todo. Más bien, quiero aprovechar si hay consultas, dudas, antes de cerrar la sesión de hoy. A ver, vamos a ver. Eh, Sósimo, o no sé. Ingeniero, ingeniero, buenas noches. Bueno, solamente una consulta. Eh, Como usted entenderá y se observa en las presentaciones, el tema de las zanjas de infiltración se han instalado en áreas de pastoreo. Y hay que entender de que las áreas de pastoreo es prácticamente el área eh, del capital del campesino, ¿no? Porque ahí hace el pastoreo de su ganado. Si bien es cierto, se ha restringido el acceso y de qué manera se ha ah, resarcido ese impacto económico que haya generado en las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, para mí es similar, por ejemplo, si yo hago una clausura de praderas o de pastos o una clausura de un bofedal, voy a causar un impacto económico en la población, más que nada porque son áreas de pastoreo y prácticamente generan ingreso económico a través de la venta de sus ganados, ¿no? Entonces, dentro de los proyectos, ¿cómo ha considerado o cómo se considera? Ahora, el otro tema también es, ¿cómo se llama? Si muchas veces en las microcuencas o en las áreas se podría, o mejor dicho, usted en algún momento comentó, ¿no? Que el uso de fertilizantes también contamina las fuentes hídricas. Entonces, si por ahora en unas comunidades podemos encontrar una agricultura prácticamente muy
muy contaminada por este tema de fertilización económica o fertilización y para cambiar a lo ecológico, porque si continúa con esa práctica va a seguir contaminando las fuentes de agua. Entonces, ¿cuál sería una alternativa de cómo poder hacer cambiar la tecnología en estos terrenos, ¿no? Porque si bien es cierto, una producción agroecológica por hectárea produce pues entre 5 a 8 toneladas, hablando de papa, ¿no? Y mientras con una tecnología convencional se genera pues entre 12 a 14 toneladas por hectárea. Entonces, ese desfase económico, ¿cómo se plantearía? O ese impacto económico en las familias comunales, ¿cómo podría resarcirse? De repente tiene alguna experiencia. Gracias. Gracias, Osimo, por la pregunta. Sí, efectivamente, lo que señalas es cierto. O sea, los proyectos en Cusco, por ejemplo, las zanjas de infiltración se han hecho en zonas de pastoreo y cuando uno les pregunta a las comunidades qué ha pasado, sí, pues ellos dicen, ya no ingresamos el ganado a esa zona y por esa parte se han visto algo perjudicadas, ¿no? Eh, si bien el proyecto ha financiado 7 proyectos, ¿no? Como hemos visto, 5 proyectos en saneamiento básico y de alguna manera ese saneamiento básico que es básicamente la instalación de módulos de servicios higiénicos en las casas de los comuneros. Eso, en cierta medida, yo lo podría interpretar como una retribución, ¿no? Tal vez por un lado te estoy restringiendo el ingreso del ganado, pero por otro lado te estoy dando módulos de servicios higiénicos, vas a tener una mejor, una ganancia por ese aspecto, ¿no? Pero sin embargo, creo que no es suficiente y por eso es que en este tema de mecanismos también hay un aprendizaje, ¿no? Como sea, Cusco, como les comentaba, es una de las primeras experiencias, entonces no todo se ha hecho idealmente como debería ser, ¿no? Y hay ciertos problemas que se están procurando resolver en este nuevo periodo regulatorio. Por eso es que en los proyectos que ha contemplado SEDA Cusco para ese nuevo periodo regulatorio están considerando, por ejemplo, el tema de la agricultura orgánica, porque eso es lo que también quieren las comunidades. También quieren apoyo en temas de artesanía, proyectos que vinculen el tema del ecoturismo, artesanía. Entonces, de esa manera, sabiendo que son actividades amigables con el ecosistema, Sedacusco está evaluando la incorporación de eso dentro de su propuesta, ¿no? Porque tal vez en un primer momento, en los primeros proyectos que ha ejecutado, no ha tenido en cuenta, pues, ¿no? Eh, esos beneficios que iba a dejar de percibir la comunidad por ya no ingresar su ganado a ciertas áreas, ¿no? Sí, o sea, eso es parte de un aprendizaje, de las lecciones aprendidas que tiene la EPS y que tenemos nosotros también bueno, yo que trabajo en las UNAS, ¿no? Para brindar asistencia técnica, siempre compartir esas experiencias para que no se vuelvan a repetir o se puedan corregir dentro de la formulación de sus proyectos, estudios, de sus planes de intervención, ¿no? Eso más que nada, Sosimo, pero es cierto lo que señala. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Profesor, buenas noches. Jorge, sí, Tengo una adelante. consulta. Por ejemplo, nosotros, principalmente le hablo porque de SEDACAG, nosotros estamos recién implementando lo que es el plan de intervenciones y por eso de la pandemia se ha interrumpido el proceso de recaudación y también estamos haciendo lo que es el diseño de monitoreo hidrológico. Y nosotros, ¿de qué forma nosotros podríamos intervenir, hacer el contrato si tampoco ya no hay, digamos, un monto para poder hacer los contratos e intervenir? Porque en esta meta, en este año regulatorio, en el segundo año regulatorio, tenemos como meta lo que es el contrato merece. O sea, dices que no tienen presupuesto para mecanismos. Sí hay, pero no, digamos, lo suficiente como para poder intervenir. Ya. ¿Cuándo es lo que han recaudado a la fecha? Creo que, no recuerdo bien, que había 120.000 y con los equipos creo que llegaba a 90.000, creo. 110.000 creo por ahí, pero y con los equipos que llegaba a 85.000, por ahí no recuerdo bien, porque recién nosotros estamos eh, pidiendo lo que es el monto de recaudación y sabíamos que ya no se estaba recaudando tanto para GRD y para MERES. Claro. En ese caso, claro, o sea, como les comentaba al inicio, tal vez
tiene que haber una especie de priorización de acciones, ¿no? Hay ciertas acciones que tal vez se pueden ir trabajando, como por ejemplo la línea de base, ¿no? Porque, claro, con 120.000 no se puede financiar mucho, pero sí se puede financiar tal vez los equipos de monitoreo. Y a través de estos acuerdos que se puedan suscribir con las comunidades, contemplar eso, ¿no? De que las comunidades entiendan de que en esta primera etapa solamente se va a hacer eso, equipos de monitoreo, y si es que alcanza algo, tal vez para alguna otra acción, ¿no? De capacitación, sensibilización. Pero muy importante ir recogiendo ya una línea de base y cuando se cuente con más presupuesto, no sé si en el siguiente periodo regulatorio o tal vez a través de la articulación con otras instituciones, porque eso también es parte de los mecanismos, ¿no? Ver a través de la plataforma de buena gobernanza la posibilidad de articular con otras instituciones que puedan apalancar fondos y puedan financiar en esa área, ¿no? Y la EPS se encarga del sistema de monitoreo, tal vez la municipalidad se encarga de otra zona o el gobierno regional, o no sé, pues, ¿no? Alguna institución que tenga interés. Eh, sí, o sea, eso se tendría que hacer si es que hay muy poco presupuesto, o en todo caso ver cuál es la proyección de recaudación, ¿no? Si tienen 120.000 a la fecha y la EPS está recaudando y saben que al siguiente año van a tener ya 200.000, tal vez esperarse un poco, ¿no? Para ejecutar un mayor presupuesto. Pero también, como dices, de por medio están las metas, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tienen que evaluarse antes de iniciar, ¿no? No sé si con eso respondo, Jorge. No, sí, ingeniero, gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Si hay alguna pregunta más, en todo caso, para cerrar la sesión. Bueno, creo que no hay más preguntas. Agradecerles a todos por su tiempo, por habernos tal vez extendido un poco más. Agradecer a Adriana por acompañarnos. Bueno, daríamos por cerrado la sesión, ¿no? Y feliz Día del Padre adelantado para aquellos que son padres y para sus papás, eh, para los que tengan sus papás acá o en el cielo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Williams, muchas gracias, estimados participantes. Y bueno, como lo dijo el instructor, feliz Día del Padre a quienes son padres. Y bueno, que tengan un fin de semana y el centro tutorial se estará actualizando a partir del día lunes. Que tengan muy buenas noches todos. Buenas noches, muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias.